Buenas noches, adelante. Tengo una pregunta, es bien sencilla. ¿Cómo es posible que los gobiernos puedan sustentar los pagos a los bancos cuando estos quiebran, siendo los bancos una entidad que no genera realmente dinero? No es como la industria, que emplea gente y hace que crezca el PBI de una nación. Los bancos básicamente especulan con el dinero, lo mueven de un lado a otro, y son quienes ponen en aprietos a la economía. Bien, caballero. Gracias por su aporte al programa. Siguiente ciudadano en la línea. Buenas noches. Hola, estamos en vivo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Javier San Miguel. Mucho gusto, señor. Adelante con su respuesta. Mire, la pregunta que hacen ustedes acerca de dónde sale el dinero, tengo la sospecha de que el gobierno español debe estar ya trabajando una estrategia para poder salvar a los bancos en España a cuenta del mismo pueblo español, ¿no? A cuenta de sus impuestos. Yo tengo esa sospecha porque yo recuerdo haber leído el libro de la tercera ola, ¿no? Entonces la historia se repite, ¿no? Correcto. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, caballero. Siguiente ciudadano. Gracias por llamarnos. Adelante con la respuesta. Buenas noches. ¿Aló? Encantado, amigo. Estamos en vivo. Ya, yo solamente quisiera hacer antes que usted haga la pregunta de dónde sale el pueblo, lógico, de los contribuyentes, quiero saber dónde se fue ese dinero. Solo todo eso, señor. Cierto. Gracias. Muy agradecido. Vamos entonces con el panel. José Rocha. Sí, hace unos años atrás, un amigo economista, conversando con él, me pintaba un poco lo que sería el panorama en esta zona de Europa, y justamente por el tema del euro, porque muchos, como era mi caso, yo le discutía y le decía, no, pero ¿cómo va a ser posible la fortaleza del euro, una moneda sólida para un número importante de países europeos? Pues no todos la tienen, pero sí un número importante, les permite un comercio más sólido. Sí, me decía, pero hay un problema con la fortaleza del euro, y es que no hay una uniformidad fiscal, más bien existe un desorden en la estructura fiscal de los diferentes países. Esto, tarde o temprano, va a hacer que el euro no se convierta en una moneda fuerte. Entonces, lo que se pretendía que luche contra el dólar por la por la no uniformidad, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, de la moneda y de los países, esto va a hacer que no exista una economía sólida en realidad. Y bueno, creo que tenía total razón con lo que estamos viendo ahora en los diferentes países como Grecia y España. Bueno, Grecia era uno de los más débiles y ahora ya están a punto de sacarlo de taquito, ¿no es cierto? Así, Alfredo Gil de Mestre. Sí, bueno, yo quiero rescatar algo hablando del liberalismo económico, ¿no? Efectivamente, claro, son políticas liberales o neoliberales, como se llaman hoy en día, en donde, en teoría, el intervencionismo estatal, pues obviamente sería como un pecado mortal. Pero yo quiero decir que en la realidad, por ejemplo, Estados Unidos es el primer país intervencionista en el mundo. Interviene en la economía, interviene en el comercio internacional, subsidia, ¿no? La OMC, por ejemplo, ¿no? Interviene descaradamente. Lo que pasa es que esas son cosas que, digamos, acá no se destacan mucho, pero que hay intervencionismo, incluso en el país más liberal teóricamente del mundo. Otra cosita además, bueno, esto que hemos hablado de que lo que sucede en España, obviamente, ya Chomsky, Soros y varios pensadores y economistas lo han comentado y lo han previsto hace ya varios años. El fracaso rotundo del Fondo Monetario Internacional, el fracaso rotundo del Banco Mundial, el cual fue creado con unas intenciones, pero al final sirvieron para otras. Entonces, esto ya está cuestionado desde hace mucho tiempo y estamos ahora viviendo las consecuencias. Y quiero apoyando lo que dice Pepe Rocha, es cierto. A lo que se refiere en el tema fiscal, Pepe Rocha, en España, es lo que se llama la armonización fiscal. Siempre la Comunidad Europea, a través de las directivas comunitarias, han tratado de armonizar, por ejemplo, el IVA, nuestro IGB, digámoslo así, ¿no? Han tratado de armonizar el impuesto a la renta o el impuesto a los beneficios, como se llama allá, ¿no? Y de alguna manera lo han ido logrando porque han sacado directivas comunitarias que cada país europeo de la comunidad han tenido que adaptarlas a su propia legislación. Y es ahí donde viene el problema, cómo las adaptas. Hay veces que han salido más o menos bien, otras veces más o menos mal. Y esto estoy hablando antes del euro. Ahora que entró el euro, bueno, hace unos años a raíz de Maastricht, ¿no? Eso ha causado más complicación. Entonces, la armonización fiscal en materia de tributación directa e indirecta no ha funcionado muy bien, que digamos. Y no quiero hablar todavía del tema aduanero, que es peor. Fracasa Banco Mundial, fracasa FMI, hasta el Vaticano, Banco del Vaticano también está en problemas. Fernando Urbina. Bueno, indudablemente que cuando hablamos de los bancos en el mundo, tenemos que recordar qué ocurrió en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en el 2007, se llegó a pensar que ya se había controlado el riesgo financiero. O sea, hay un conjunto de bancos que le dicen los amos del universo, los amos del mundo. Llegó a tal punto esa soberbia
que ese era uno de los lemas que tenía este conjunto de bancos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? El presidente de la Reserva Norteamericana, Alan Greenspan, él fue responsable de un proceso de desregulación y bajó la tasa de interés para favorecer, en este caso, las hipotecas norteamericanas, de las casas de compra norteamericano. ¿Qué pasó? Se endeudó el pueblo, vino la crisis, bajó tremendamente el valor de una propiedad. Ahora en Norteamérica es absolutamente devaluado en relación a la forma en que se adquirió a través de préstamos, ¿no? Eso está viviendo Estados Unidos en la actualidad, o sea, arrastra esa crisis. Entonces, a lo que voy es, el problema fue bien claro. El 2008 se comprobó que faltó regulación a los bancos, y eso mismo ha ocurrido en el caso de los bancos españoles. El Estado norteamericano le dio un montón de dinero a JP Morgan para poder levantarlo, uno de los más poderosos. Y las calificadoras de rating, que es un rating como en la televisión, porque hacen todo su sistema de muestreo, todo. Las calificadoras de rating llamadas para la banca fracasaron totalmente, no calcularon nada de esto, amigos. Perdóname, Rafael, pero Estados Unidos, en plena crisis financiera, cuando está en su peor momento, le daban AAA más, recontra más. Era el mejor país del mundo, estaba en una crisis económica, pero espantosa. Esas calificadoras de rating, ¿no? Deben entrar en revisión, así como aquí en el caso de la televisión, claro. Mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar. Bien, vamos con el doctor Héctor Vargas Aya. Después tenemos también una nota sobre los familiares de Uribe, increíble, siempre informando nosotros. Luego de la detención de Dolly Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes, familiares del expresidente colombiano Álvaro Uribe, por tener nexos, señalan, con el narcotráfico, se espera el pronunciamiento de la presidencia de la República, informa Telesur. Doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, el sistema del liberalismo económico en el mundo es un sistema criminal que no tiene ni Dios, ni ley, ni sangre, ni alma, ni espíritu. Solo busca el rédito. En nuestro medio, por ejemplo, los bancos se parecen mucho a las AFPs. Las AFPs son una especie de bancos también, son bancos que se llaman AFPs. Los primeros viven de los ahorristas y se forjan millonarias riquezas a favor de los accionistas y empresarios banqueros, y los ahorristas terminan pobres porque los banqueros viven de los ahorristas. En las AFPs, que son bancos con diferente nombre, los accionistas de las AFP viven del trabajo de los pobres trabajadores, que cuando son viejos les niegan sus pensiones, y si las dan, le dan el 60 o 70% de lo que deberían cobrar, porque el 30% restante va a los bolsillos de los empresarios. No se olviden que las AFP ha sido creada por Bolonia durante el régimen de Fujimori. Es un nuevo negocio, ya seguramente estarán urdiendo alguna cosa nueva. Aquí se ha preguntado de dónde sale el dinero para reflotar los bancos. Sale pues del Estado, del Banco Central de Reserva y de los recursos del Estado. Mejor, en otras palabras, del bolsillo de los peruanos y en España de los españoles. Lo que habría que preguntar es por qué el Estado tiene que recurrir a favor de los bancos con el dinero del pueblo. Es decir, yo pienso, termino aquí señalando, pienso que el país no se moriría, los pueblos no se morirían de hambre, ni de sed, ni de nada, si no existirían bancos. Los bancos, como las AFP y como otras instituciones que viven succionando el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores, bueno, están de más. Yo creo que quizás el único banco que podría existir sería el banco del Estado, porque el Estado no succiona, las empresas privadas sí. Correcto. Sí, doctor. No quiero rescatar brevemente nomás lo que dijo Juan Pablo II cuando cae el muro de Berlín. Señores, que haya caído el régimen totalitario marxista no significa que al otro lado de la cancha, que los regímenes liberales, ultraliberales, individualistas sean los mejores. Incluso Juan Pablo II habló del individualismo tan egoísta de los regímenes liberales, ¿no es cierto? Y habló de la diosa mercado, que no puede ser que el mercado se le tenga como una especie de diosa a la cual nos sujetamos a lo que mande. Claro. ¿No? Y el mercado tiene el narcotráfico también. Después pero de este una preguntita, video, Romero, si me pregunta. Sí, ¿quiere decir una aclaración al doctor? A ver. Por ejemplo, yo preguntaría, añadiendo, sería una pregunta más. El Estado prestamente recurre con millones, y en los Estados Unidos con billones, ¿no? Para reflotar bancos. Y si quebraría una AFP, también se recurriría con dinero para reflotar las AFPs. Pero yo preguntaría, ¿por qué no acude el Estado con los préstamos